Buenos días. Gracias nuevamente a Dios por la oportunidad que tenemos de analizar la segunda parte del capítulo 16 del Evangelio de Lucas. Empezamos desde el versículo 18 hasta el fin. Jesús estaba hablándoles a sus discípulos, a un grupo de judíos, pero especialmente se estaba dirigiendo a los fariseos. Estaban ahí los fariseos y escribas. Recuerden que ellos se burlaron de Jesús cuando él puso esa historia, esa comparación, ese cuento que Jesús inventó, para enseñar la importancia de compartir, cómo valora Dios el que las personas compartan sus riquezas, sus bienes, sus posesiones con los que no tienen, y a su vez los que tienen el Evangelio compartan con los ricos también su riqueza, el Evangelio. Como les dije, los fariseos se burlaron de esto porque dice el versículo 14 que ellos tenían mucha riqueza y amaban las riquezas. Bueno, Jesús les habló luego de la ley y luego les da que la ley perdura, no puede dejar de cumplirse absolutamente nada de la ley, y el problema de ellos era eso, que ellos sustituyeron a la ley de Moisés con sus propias leyes, con el propósito de que ninguna persona encuentre difícil guardar los 10 mandamientos. Al contrario, sea muy fácil. Algo opuesto a lo que Jesús venía a hacer. Él vino a explicar los 10 mandamientos en su amplitud para que los judíos se den cuenta que no pueden guardar la ley y que necesitan de un Salvador. Ahora va a insistir en el mismo tema y va a poner una historia. Bueno, antes de esto, versículo 18 dice así: todo el que se divorcia de su mujer y se casa con otra, adultera, y todo el que se casa con una divorciada, adultera. Esto era una práctica muy común en ellos. Tenían una legislación al respecto, que una persona podía divorciarse escribiendo una nota, divorciarse de su mujer, escribiendo él una nota y enviándole a la mujer, a su ex esposa, a la casa de sus padres. Esto era muy común. Jesús está diciendo que eso es adulterio. Le está diciendo a ellos, para que pierdan, para que no sigan engañados creyendo que con sus regulaciones están guardando los 10 mandamientos. Repito, lo que Jesús quería es que los judíos se den cuenta que no pueden guardar los 10 mandamientos y que necesitan de un Salvador. A continuación de esto del divorcio, Jesús les explicó un cuento, una historia que él se inventó. Era una mezcla de historias que circulaban en el ámbito popular entre los judíos. Se trata de un diálogo entre dos cadáveres. El versículo, esto repito, Jesús no está enseñando acerca del estado de los muertos o acerca del infierno. Jesús, repito, está tratando de impresionar en la mente de los fariseos y de los judíos en general que la ley de Dios no hay cómo guardarla, y que lo mejor es que al reflexionar ellos sobre la imposibilidad de guardar la ley, recurran a Jesús el Salvador, que para eso Él vino. Leo desde el 19 al 31. Había un hombre rico que vestía de púrpura y lino fino. Cada día disfrutaba de fiestas espléndidas. Esta es una historia, no es una realidad. No está Jesús yendo a enseñar sobre el destino de los ricos y de los pobres. No es sobre eso, no es sobre el infierno. Repito, para que no se les olvide, es sobre la imposibilidad de guardar los 10 mandamientos y que la única solución está en recurrir a Jesús. Ahí escaparán de la condenación, como va a explicar Jesús. Solo ahí escaparán de la condenación, recurriendo a Jesús, no intentando buscar su justicia por su obediencia a los mandamientos. Eso es perder el tiempo. Jesús va a decirles esto. Entonces, este hombre rico no es que existía él, simplemente está diciendo Jesús en la historia para levantar su caso, su enseñanza. El 20 dice: también había un pordiosero que se llamaba Lázaro, lleno de llagas, que se
se acostaba en el suelo a la puerta del rico. 21. Él deseaba alimentarse de las migas que caían de la mesa del rico. A más de eso, los perros venían y le lamían las llamas. 22. Sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y a los profetas. Esta es una historia, un cuento, no es una historia real la que está narrando Jesús. Fue llevado pues por los ángeles, el pobre que murió, al seno de los ángeles. Y ahí, con los ángeles, al seno de Abraham y los profetas. El rico también murió. A él no le llevaron ningunos ángeles, sino que se realizaron sus funerales. 23. Y el rico en el Hades, que es el sepulcro, abrió sus ojos, o sea, resucitó. Cuando uno que está en el sepulcro llega cerrado los ojos, está muerto. Cuando abre los ojos, quiere decir que resucita. Entonces, lo que está diciendo Jesús. El rico en el Hades, aquí quiero hacer una aclaración, en muchas versiones, sobre todo en las más antiguas, está infierno. Esa no es la traducción correcta. La palabra que está ahí es Hades, una palabra griega. ¿Qué significa sepulcro? Nada más, no significa otra cosa. Pero Jesús está levantando la historia, un cuento de esta, y está inventándose este cuento para enseñar su punto, que es no hay cómo guardar la ley, así es que para no ir a la condenación, lo mejor es recurrir a Jesús. Ese es el punto. Bueno, entonces, el 23, vuelvo a leer. El rico en el Hades, en el sepulcro, abrió sus ojos, resucitó, quiere decir eso, y vivía atormentado. Estaba vivo en el sepulcro, atormentado. Y gritando le dijo: Padre Abraham, ten compasión de mí y envía a Lázaro para que moje con su dedo el agua y refresque mi lengua, porque estoy en esta llama. Los judíos entretejían cuentos sobre el más allá, en el que había un infierno que no se llamaba infierno en ese tiempo, ellos llamaban simplemente lugar de tormento. Infierno empezó a ser traducida, esta palabra Hades, recién como en el siglo IV, cuando Jerónimo estaba traduciendo su Biblia. Jerónimo era un señor que hablaba y escribía, por supuesto, latín. Él no tenía una palabra para traducir buena para sepulcro, porque la palabra que usaban en latín era cementerio, déjame ver cómo era. No me acuerdo. Bueno, era una palabra que significa lugar de todos los dioses. Se me escondió la palabra. Pero esa era la palabra que usaban, pero a este Jerónimo no le pareció correcto. Era una palabra que se traduce lugar de los dioses. Y entonces el panteón, esto es, panteón. Con esto ellos traducían al sepulcro, panteón, lugar de los dioses. Entonces este Jerónimo no le creyó conveniente usar esta palabra, y él se inventó la palabra en latina infernos. Infer en latín quiere decir debajo, y nosotros, debajo de nosotros. Eso significa la palabra infernos. Después el Dante, este poeta Dante, inventó una obra literaria en el que había un infierno donde había el tormento, el quemarse, que era algo que circulaba en el mundo pagano, ¿no? Bueno, de ahí salió la palabra infierno. Y entonces le gritó, repito desde 24, dijo: Padre Abraham, ten compasión de mí, envía a Lázaro para que moje su dedo en el agua y refresque mi lengua, porque estoy en esta llama. Como ustedes ven, el sepulcro, el infierno, el sepulcro, y el lugar donde estaba Lázaro con Abraham, no estaban distantes. No estaban tan distantes que cuando abrió los ojos en el sepulcro, el rico, abrió los ojos, le vio allá a Lázaro, en el seno de Abraham. O sea, no estaba lejos, no era una gran distancia. Por eso se podía hablar. Y él, alzando la voz, el rico podía hablar y dejarse oír por Abraham. Y entonces en el 25, Abraham le oyó y le dijo:
Hijo, recuerda que tú recibiste bienes en tu vida. Semejantemente, Lázaro recibió males. Ahora por eso él es consolado y tú estás en sufrimiento. En otras palabras, Jesús estaba diciendo que los pobres, por el hecho de ser pobres, van al lugar de Abraham, a la salvación. Y los ricos, por el hecho de ser ricos, van a la condenación. Jesús no está enseñando esto. Simplemente, les repito, está haciendo un cuento para poder hacer fuerte el punto de su enseñanza, que ya les he repetido 3 veces, creo. Luego el 26 dice, además le siguió diciendo Abraham, además de todo esto, hay un abismo entre nosotros y ustedes, y no hay cómo cruzarlo. Y los que quieren cruzar de aquí al otro lado no pueden, tampoco ustedes pueden venir a este lado. Entonces, no estaba lejos, pero estaban separados estos dos lugares del cuento de Jesús por un gran abismo. Así es que no era posible que Lázaro vaya a refrescarle al rico. El 27. Entonces el rico le dijo, te ruego que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que él los testifique, a fin de que ellos no vengan a este lugar de tormento. Abraham le contestó, le dijo, tienen a Moisés y tienen a los profetas, que les oigan a ellos. El 30. Pero él contestó, el rico, no, padre Abraham, sino que si alguien de los muertos va a ellos, se arrepentirán. Entonces lo que estaba Jesús en esta historia está diciendo que uno de los muertos, que era Lázaro, iba a ir, no estaba vivo, uno de los muertos, así le dice a Abraham. Este es un diálogo ficticio que Jesús está inventando para, repito, hacer fuerte su punto. No puede ir nadie a dar testimonio de los muertos a los vivos, porque no se arrepienten los muertos. Es lo que está diciéndole Abraham al rico. Es la enseñanza de Jesús, que el lugar donde están los muertos no es lugar para arrepentirse, es lo que está diciendo. Si alguna enseñanza quiere decir Jesús de la muerte. Después, en el versículo 31, entonces Abraham le contestó al rico. Entonces le contestó, si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco les convencerán si van a ellos a alguien que se levante de los muertos. Eso es muy claro. Nadie que en el caso supuesto que se levantaría de los muertos va a convencer a los vivos. Que tienen ya un medio, los israelitas, los judíos vivos, tienen un medio ya para que ellos tienen que escuchar a Moisés y a los profetas. Si es que no les escuchan a ellos, se les acabó la oportunidad. El punto es que Jesús quiere enseñar, repito, es que la ley de Dios hay que prestar atención aquí. Y cuando uno le presta atención aquí a la ley de Dios, el resultado que saca es un chasco. Se da cuenta que no puede guardar la ley de Dios. Si no, traten ustedes, examinen, por ejemplo, si ustedes son hombres jóvenes, el no adulterarás. Y vayan a una calle de Quito y caminen. A ver, y pongan toda su fuerza, toda su disposición a no codiciar a ninguna mujer que va a pasar por la calle. O a no codiciar ningún bien, ninguna riqueza, o a no enojarse cuando le insultan. Cualquiera de esas cosas. Pónganse a guardar cualquiera de los mandamientos. O lo más fácil, si es que guardan el sábado, traten de guardar el sábado como está escrito en la Biblia. Vean Éxodo 16, por favor lean con detenimiento todo el capítulo, a ver si pueden cumplir lo que está ahí. Luego Éxodo 20, luego Éxodo 32, el 31, vayan viendo, a ver si pueden cumplir. El mandamiento del sábado fue diseñado para no poder cumplirlo. Y si siguen en los profetas, van a encontrar que en el sábado, por ejemplo, Isaías 58, no pueden ni siquiera pensar sus propios pensamientos en el día sábado, ni andar por sus propios caminos, ni hacer tu voluntad en el día sábado. Traten de cumplir eso.
y van a darse cuenta que la ley de los 10 mandamientos no fue dada para salvar. Digamos, fue dada para salvar indirectamente, pero realmente fue dada para llevarla, para que lleve esa ley a la persona, al que quiere guardarla, lo lleve a Jesús crucificado. Esto está en Romanos 10:4. Este era el punto de Jesús. Jesús no vino a dar las instrucciones de la ley, como nadie les había dado antes, con el afán de que los judíos tengan más información para cumplir la ley. No vino para eso. Vino para cumplir Él y luego para hacer cumplirla. El propósito por el cual Dios dio la ley es para condenar. Por supuesto, esta luz fue Dios desarrollándola poco a poco. Culminó con la revelación que le dio al apóstol Pablo. En Pablo se culminó la revelación del propósito de la ley. Si ustedes leen la epístola a los romanos, van a entender clarísimamente que la ley sirve para dar a conocer el pecado. Sabiendo que la palabra conocer significa, como Pablo la usó, Pablo era judío, significa la unión íntima. Por ejemplo, cuando Isaac conoció a Rebeca, quiere decir, se acostó a Rebeca. Y ese fue su matrimonio. Se acostó con Rebeca. Y ese fue su matrimonio. Porque conocer es una unión íntima. Eso es en el hebreo. Pablo utilizó esa palabra para explicar la función de la ley. La ley de los 10 mandamientos tienen la función de darnos a conocer el pecado individualmente. Ustedes nos hacen comprender la unión íntima que tenemos nosotros con el pecado. Tal vez si alguien no tenga claro este punto, en Mateo 15, Jesús les explicó a los judíos, si ustedes leen desde el versículo 15 para adelante, Mateo 15, Jesús les explicó que el pecado brota, el mal brota de la mente de uno. O sea, la comunión íntima que tiene, porque el pecado fue heredado por nosotros desde que Adán cayó y está en nuestra mente. Jesús explicó eso. De ahí sale todo mal. Tenemos una unión íntima con nuestra mente y la ley nos da el conocimiento, la comprensión, la experiencia de eso, para que nos demos cuenta que por nuestra cuenta, por nuestra fuerza, no vamos a poder agradar a Dios, a guardar la ley. Porque la función de la ley es llevarnos a Jesús. Ahí está nuestra salvación. Dios hizo toda nuestra salvación en Jesús. Si ustedes siguen ahondando un poco más en Romanos, van a entender aún mejor ese mecanismo de la ley y el pecado, los pensamientos que brotan sin control de nuestra mente. En el capítulo 7, si ustedes leen todo el capítulo 7, van a entender perfectamente que la ley, cómo nos da el conocimiento, cómo nos une al pecado. Es comparada, les recuerdo, es comparada en el capítulo 7 de Romanos. La función de la ley de Dios, de los 10 mandamientos, es comparada a la función de la ley en el matrimonio. Dos personas, dos jóvenes, se juntan mediante la ley. La ley junta en matrimonio a dos personas. Eso mismo hace los 10 mandamientos, le da comprensión de que está junto el pecado, con la persona. Eso es lo que explica Romanos 7. Así es que, si es que entendemos esta función de la ley, realmente vamos a tener necesidad del Salvador. Y realmente Jesús va a llegar a ser nuestro Salvador, porque lo vamos a necesitar, vamos a desear y vamos a agradecerle a Dios del Padre, que hizo toda nuestra salvación en Jesús. Fíjense ustedes, Jesús nunca pecó, esto es, nunca dejó avanzar esa línea de pensamientos que producimos continuamente. Él nunca dejó avanzar, bloqueó siempre, o sea, venció todo pecado. Por esta razón, Dios del Padre pudo ponerle los pecados nuestros, los de la humanidad, en Jesús. Y Él en la cruz nos lavó de los pecados. Nos crucificó con Él para que ese hombre viejo, o sea, esta unión que existe, este flujo respecto a pensamientos, ¿no? El hombre viejo es el flujo de pensamientos continuamente que van saliendo de nosotros
y guían nuestra conducta, nuestras intenciones, nuestras emociones, guían continuamente. Nosotros nos damos cuenta y creemos que así es nuestro carácter. Y entonces Jesús en sí nos crucificó nuestro hombre viejo, llevó nuestros pecados, nos lavó en la cruz, nos mató a la ley, Romanos 7, nos mató a la ley, Romanos 7:4. Cuando Jesús murió, nos mató a la ley, para que la ley de los 10 mandamientos no nos siga uniendo al pecado. Es en esta forma como Jesús nos salvó. Y en Él nos resucitó. Lean Efesios 2. En Él nos resucitó. Y en Él nos dio el Espíritu Santo. Así fue hecha nuestra salvación. Fue hecha en Él. Les agradezco por estar conmigo en este estudio. Que Dios los bendiga esta semana. A ustedes y a sus familias.